Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente a Flip It con Néstor, un canal hecho con amor. Néstorcitos y Néstorcitas, en esta oportunidad vamos a tener un ejercicio que va a tener tres tipos de ejercicios. En ello vamos a utilizar un plano inclinado que tiene una inclinación de 37 grados, es de madera, el coeficiente de rozamiento es de 0,4 y hay que ascender un cuerpo que tiene 100 kilogramos de masa haciendo distintos tipos de situaciones. La primera va a ser, al cuerpo se lo hace subir con una fuerza horizontal paralela al plano inclinado. Diagrama del cuerpo libre. Vamos al diagrama del cuerpo libre. Vamos a tener nuestro cuerpo que va a estar inclinado, vamos a tener nuestra fuerza peso, vamos a tener nuestra fuerza normal, vamos a tener nuestra fuerza que vamos a aplicar, en sentido contrario va a ir la fuerza de rozamiento, sistema de rozamiento, sistema de referencia positivo hacia arriba paralelo al plano inclinado y positivo verticalmente hacia arriba. Obviamente que la fuerza peso en un plano inclinado, ya lo vimos, se descompone en peso en Y y se descompone en peso en X. Por semejanza de triángulos, el ángulo formado por el plano inclinado es el mismo que este que estoy marcando acá, que es de 37 grados. Como te dije anteriormente, siempre te conviene, antes de hacer todos los cálculos, primero dibujar el triangulito de las fuerzas que se descomponen. Y este va a ser peso en Y. Esta que tengo acá es la fuerza peso. Y esta que tengo acá es la fuerza peso en X. Y este ángulo es el ángulo de 37 grados. P de X es el cateto opuesto, por lo tanto, ¿qué está relacionado con el cateto opuesto? El seno. Entonces, P de X va a ser igual al peso por el seno de 37 grados. O sea que P de X va a ser igual al peso, que recordemos que es masa por G. La masa son 100 kilogramos multiplicado por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo voy a tener que multiplicar por el seno de 37, que es 0,602. 0,6 vamos a utilizar acá, 0,6, o sea que el peso en X me va a terminar dando 10.000 por 0,6, 600 newton. Y ahí tenemos el valor de P de X. El valor de P de I, como está cateto adyacente, el P de I está relacionado con el coseno, o sea que peso en I va a ser igual al peso por el coseno de 37 grados. El peso en Y va a ser igual 100 por 10, ya dijimos que es 1000 newton, multiplicado por el coseno de 37, que es 0,8. Y esto me va a terminar dando un peso en Y de 800 newton. ¿Bien? Bueno, nuevamente, como siempre te digo, te conviene hacer el diagrama de cuerpo libre nuevamente, pero en forma puntual, ¿sí? Para ver bien todas las fuerzas que realmente se aplican y sacar la fuerza peso que está descompuesta el vector. Entonces vamos a tener la normal, vamos a tener verticalmente hacia abajo el peso en Y, vamos a tener la fuerza horizontal, vamos a tener la fuerza de rozamiento y también vamos a tener el peso en X. Sistema de referencia, positivo hacia arriba, horizontal y paralelo al piso, y positivo verticalmente hacia arriba. Te voy a decir una cosita interesante. Peso en X siempre, 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 en todo ejercicio que tenga plano inclinado, va a coincidir con la inclinación del plano inclinado. Es decir, si yo tengo un plano inclinado que va hacia abajo de esta manera,
Peso en X siempre va a ser paralela al piso y hacia abajo. Si tuviera un plano inclinado al revés, o sea, de esta forma, vamos a tener que peso en X va a ir en ese sentido. Siempre. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a sacar la normal. Sabemos que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque nos está moviendo verticalmente. ¿Qué tengo? La normal menos el peso en Y es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso en Y. Y ya habíamos dicho que peso en Y vale 800 newton. Esto va a terminar siendo 800 newton. Bien. Ahora, eje X, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Nosotros tenemos una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, o sea que vamos a tener la fuerza F menos el peso en X menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. La fuerza F, que es la que voy a tener que calcular, es mi incógnita, menos el peso en X, que son 600 newton. La fuerza de rozamiento va a ser la normal, que es 800 newton por 0,4. Y todo esto va a ser igual a la masa del cuerpo, que son 100 kilogramos, multiplicado por 1 metro sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener entonces la fuerza menos 600 newton, menos 800 por 0,4 sería 320, es igual a 100 newton. Fuerza menos 920 newton va a ser igual a 100 newton. La fuerza va a ser igual a 1020 newton. Si no te diste cuenta que lo que hice, los 920 que está negativo pasan sumando, se le suman 100, me va a dar una fuerza de 1020 newton. Y ahí tenemos hecho el punto A. Bien, vamos a el punto B. Misma situación, una caja de 100 kilogramos que sube por una rampa con una aceleración de 1 metro sobre segundo, nada más que ahora la fuerza se la está tirando con un ángulo de 37 grados. Yo dejé escrito ya lo del peso. ¿Por qué? Porque el peso no va a cambiar, el objeto es el mismo. ¿Está? Entonces ya está escrito lo que vale peso en X y peso en Y, porque el ángulo del plano inclinado es el mismo. Si vamos al diagrama de cuerpo libre, en este objeto, vamos a tener entonces nuestro cuerpo que va a estar inclinado, vamos a tener la fuerza peso en Y, vamos a tener nuestra peso en X, este ángulo es de 37 grados, este de acá es la fuerza F, vamos a tener la fuerza F de X, vamos a tener esto también es 37 grados, vamos a tener F de Y, vamos a tener la normal, vamos a tener F de rozamiento, ¿sí? Positivo paralelo al piso horizontal, positivo vertical. Como siempre te digo, antes de hacer todo el ejercicio, te sugiero hacer todos los cálculos de todas las fuerzas que se descomponen. O sea, ahora tenemos también un triangulito donde vamos a tener F, donde vamos a tener F de X y donde vamos a tener F de Y. Este ángulo tiene 37 grados. Por lo tanto, entonces, F de X es el cateto adyacente, por lo tanto, F de X va a estar relacionada con el coseno, o sea, F por el coseno de 37 grados. No te asustes, porque nosotros vamos a tener que hallar el valor de F, ¿sí? Que es nuestra incógnita. Así que lo tengamos ahí como incógnita o lo tengamos después, va a ser la única incógnita. Por lo tanto, F de X va a ser igual a
coseno de 37, que habíamos dicho que era 0,8, esto va a terminar siendo 0,8 multiplicado por el valor de f. F de i va a ser igual a el cateto opuesto, o sea que vamos a estar relacionados con el seno, o sea que esto va a ser f por el seno de 37 grados, es decir, 0,6 f. Bien, una vez que tenemos eso, como siempre te digo, hace diagrama de cuerpo libre en forma puntual. Entonces vamos a tener el puntito, vamos a tener la normal, fíjate que f de i va a ser vertical hacia arriba y p de i va a ser vertical hacia abajo, o sea que vamos a tener f de i y vamos a tener peso en i. ¿Qué vamos a tener? Horizontal hacia la derecha f de x. Fíjate que en el triangulito P de X es horizontal hacia la izquierda, o sea vamos a tener peso en X, y por último vamos a tener la fuerza de rozamiento. Sistema de referencia, positivo hacia arriba, positivo paralelo al piso, positivo hacia arriba verticalmente. Vamos al eje Y. En el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a 0. Vamos a tener la normal, que es positiva, f de I, que es f por el seno de 37 grados, o sea, menos f de I, perdón, más f de I, menos peso en I, que va a ser igual a 0. Voy a reemplazar. F de I va a pasar restando y peso en X, peso en Y va a pasar sumando. O sea que la normal va a ser igual a peso en Y, que ya dijimos que son 800 newton, menos F de I, que es 0,6 F. Y este es el valor de la normal. Y no hay que asustarse. ¿Ok? Vamos al eje X. Sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y es más, yo ya puedo calcular, yo ya sé que la masa por la aceleración son 100 newton. Es el producto de la masa por la aceleración. O sea, ¿qué tengo positivo en X? F de X. F de X. ¿Qué tengo negativo? Y tengo peso en X y también tengo la fuerza de rozamiento. Y todo esto es igual a 100 newton. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cada cosa. F de X es 0,8 F. Peso en X es 600 newton. Fuerza de rozamiento es la normal, 800 newton, lo voy a poner entre paréntesis, 800 newton menos 0,6 F. Todo esto multiplicado por el coeficiente de rozamiento, que es 0,4. 0,4, esto va a ser igual a 100 newton. Vamos a hacer distributiva. Vamos a decir que 800 por 0,4 va a terminar siendo 320 menos 320 newton. Menos por menos, más. 0,6 por 0,4 es 0,24 más 0,24 F. Y acá me va a quedar menos 600 newton y acá me va a quedar 0,8 F. Y todo esto es igual a 100 newton. Fíjate qué interesante. Este término y este término son semejantes, por lo tanto los puedo sumar o restar. 0,8 más 0,24 me va a dar 1,24. 1,24 F. Este 600 y este 320, que están negativos, los puedo restar y me va a terminar dando menos 920 newton. Y todo esto tiene que ser igual a 100 newton. Mi incógnita es F. Mi incógnita
es F. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar el 920 sumando y el 1,24 dividiendo. O sea que F va a ser igual a 920 más 100, 1020 newton. Todo esto dividido por 1,24. Y F va a terminar siendo igual a 1020 dividido 1,24, 823 newton. Y ahí tenemos hecho el punto B de este ejercicio. Vamos ahora al último punto de este ejercicio, en el cual tenemos que calcular la fuerza que hay que hacer para que el cuerpo suba con velocidad constante. ¿Sí? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nuevamente, vamos a tener mi cuerpo inclinado, sistema de referencia positivo, horizontal al piso, hacia arriba y vertical hacia arriba. Vamos a tener la fuerza F, vamos a tener la fuerza de rozamiento, vamos a tener la fuerza peso, vamos a tener la fuerza peso en Y, vamos a tener la fuerza peso en X, este ángulo es de 37 grados y vamos a tener la normal vertical hacia arriba. Ya tenemos hecho el cálculo de peso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre puntual. Entonces vamos a tener la fuerza normal, la fuerza peso en Y, vamos a tener el peso en X, la fuerza de rozamiento que va a ir para la izquierda hacia abajo, paralela al piso, y vamos a tener la fuerza paralela al piso hacia arriba. Y mi sistema de referencia es paralelo al piso horizontal positivo hacia arriba y vertical hacia arriba. Nuevamente en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual a 800 newton. Luego, como la velocidad constante, la aceleración es igual a 0 y por lo tanto la fuerza resultante, que es la masa por la aceleración, también va a ser igual a 0. Entonces, en el eje X, sumatoria de fuerzas en X, también vamos a tener 0 porque hay MRU. ¿Qué voy a tener? La fuerza que es positiva, menos el peso en X, menos la fuerza de rozamiento, y todo esto va a ser igual a 0. Peso en X y fuerza de rozamiento van a pasar sumando, o sea que fuerza va a ser igual a peso en X más fuerza de rozamiento. La fuerza va a ser igual a peso en X, que son 600 newton, más la normal, que son 800 newton, multiplicado por 0,4, que es el coeficiente dinámico. Y ya habíamos dicho que esto me daba 320 newton, quiere decir que la fuerza que voy a tener que aplicar es de 920 newton para que ese cuerpo suba por el plano inclinado de 37 grados con velocidad constante. Bien, espero que te haya gustado este video con distintas situaciones. Si te gustó, dale like. Nuevamente vuelvo a repetir, cuanto más like tengamos, mayor cantidad de visualizaciones vamos a tener de otras personas que puedan necesitar sobre estos temas. Así que si querés, podés darle like a este video. Si querés, también podés suscribirte y hacer clic en la campanita para avisar sobre nuevos videos. También podés dejarnos alguna sugerencia o alguna duda que tengas en la parte de comentarios
Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de Flip It con Néstor. Chau, hasta la próxima.